Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo un libro muy interesante para aquellos que nos ensimismamos mucho en nuestra vida psicológica, para quienes nos enamoramos y la persona amada ni se da por enterada, a quienes odiamos apasionadamente y lo mismo, nuestro enemigo nunca se da por enterado. Por eso el autor nos dice así: fugazmente, gritó indignado, fugazmente, ¿estás segura? ¿1 o 2 días? ¿Qué significa eso de días? ¿Es que se mide el valor de una vida con el calendario? Pienso que hay horas que pesan más que 30 años de vulgaridad, horas que viven eternamente, como algunas obras de arte, pues el artista que las creó es el Santo Espíritu de la belleza. Se trata, pues, de la obra Imago de Carl Spitteler. Acompáñenme para que indaguemos sobre esta profunda obra. Esta obra tan interesante nos va a presentar la vida interior de Víctor y cómo en su fuero interno van a luchar la gloria, el deseo de la inmortalidad frente a la realidad, frente a la vida prosaica, frente al día a día. Esta obra para mí muestra la importancia de cómo nuestras anteriores experiencias o nuestras anteriores lecturas influyen mucho sobre lo que conocemos e interpretamos. Esta obra es un paralelo de la vida de Kierkegaard, del gran filósofo danés, que podría identificarse como un Quijote existencialista. Nuestras anteriores lecturas nos van a permitir apreciar mejor una nueva lectura, porque por ejemplo, Imago lo había conocido ya por Colin McCulloch y Posteguillo en las obras de la antigua Roma, porque nos representa que Imago es esa figura con la cual se traían a la vida o se representaban con máscaras los espíritus de los antepasados. Y aquí va a hacerse algo similar. También importante haber conocido la historia de Søren Kierkegaard para poder hacer su equiparación. Y también algo muy importante, como lo veíamos en Cuando la vida empieza, de Ivan Bunin, cómo la realidad de nuestros sueños, de la literatura, también cobra gran importancia. También se hacen reales en alguna medida. Vamos a ver, en primera instancia, cómo la historia que nos presenta es el equivalente de la vida de Søren Kierkegaard. Nada más aquí nos dice así. Y con voz alterada empezó a decir: no fue por cobarde indecisión ni por necio desatino, por lo que no sujeté a la felicidad cuando se acercó a mí con paso ligero, mirándome con sus ojos claros y susurrando: tómame. La dejé pasar sabiendo lo que hacía, conociendo el valor de lo que arrojaba de mí. Me decidí con varonil resolución después de una elección madura y difícil. Y ahora quiero referirle a usted aquel momento decisivo. Y sin embargo, no puedo decirle nada, dijo penosamente. Está muy hondo. Y se apoyó en el piano. Destaco este pasaje porque me parece que representa de forma diáfana los estadios estético, ético y religioso que nos presentaba Søren Kierkegaard en su obra. Y se aprecia en mejor medida el mensaje que nos quiere transmitir Carl Spitteler con esa equivalencia en la vida de Søren Kierkegaard, donde nuestra vida interna está llena de tribulaciones, llena de dilemas que, si bien no se visualizan o no se interpretan correctamente en la realidad externa, están allí presentes. Como Søren Kierkegaard, que no se casó con su amada y se justificó debido a su deber, debido a su compromiso religioso. Y aquí va a suceder algo similar, en donde Víctor va a tener un compromiso con la gloria, un compromiso con las musas. Quiero destacar también aquí esa diferencia entre lo espiritual, lo psicológico y lo externo, lo que ve la sociedad. Dice así: burlas y risas,
Está bien, humilladme, proveeros de cubos y cántaros para arrojar sobre mi frente toda la inmundicia de la deshonra, que yo sabré soportarlo también. Pero he de advertiros que vendrá un tiempo en que se acercarán a mí otros hombres diferentes, hombres con alma y corazón que limpiarán mis enlodadas mejillas con lauros, y cuando vean mis heridas dirán, no fue ningún loco, sino un mártir. Aquí se vislumbra también ese mensaje que nos representaba Søren Kierkegaard, donde él, debido a su compromiso religioso, realizaba actividades que de pronto la sociedad no interpretaba correctamente. No lo entendían. Y por eso acá igualmente se ve que se pueden burlar de él. Pero después, cuando el acto máximo religioso se vislumbre, se pondrán en su justa medida esas acciones y se entenderá al héroe, se entenderá al mártir. Una figura que de forma similar se me presenta, relacionada con las lecturas anteriores, es Miguel Ángel. ¿Cómo no ver aquí el mismo tormento interno que se nos presentaba con Miguel Ángel, según Romain Rolland, acá en este personaje Víctor que nos presenta Carl Spitteler? De forma similar, Miguel Ángel, Kierkegaard están representados en Víctor. Y también aprovecha para hacernos una pequeña crítica sobre lo que son los mitos del éxito, donde yo vislumbro que se ponderan mejor las cosas vistas desde el pasado, nunca en la actualidad. Similar a como lo decía Steve Jobs, en donde los puntos se unen más fácil hacia atrás, hacia el pasado, que hacia el presente. Como acá. La rigurosa respuesta fue, no quiero ordenar nada. Allá tú con tus dudas. Elige por ti mismo, pues en las encrucijadas del destino, el saber elegir es lo que acredita a los grandes. Piénsalo bien, pues si te equivocas, te maldeciré. Y entonces nos dice que es prerrogativa de los grandes espíritus saber elegir bien. Pero creo que allí está ese mito del éxito. Así es como se nos engaña fácilmente en pensar que los grandes hombres han tomado las decisiones correctas, cuando eso se ve solamente después del resultado, nunca antes. Siempre son apuestas, y a algunos les salen bien las apuestas y a otros no. Nos quedan las historias de los grandes, a los que el resultado y la fortuna les fue favorable, pero ¿cuántos quedan ocultos y perdidos en el olvido, sabiendo que hicieron tal vez la misma apuesta, pero quedaron solamente como locos? Por eso también se me presenta aquí esa relación con el Quijote, en donde la locura que nos decía el pasaje anterior solamente se medirá con base en los resultados. A Napoleón fácilmente se le podría achacar una locura y una megalomanía inconmensurables, pero lo cierto es que los resultados lo respaldaban. Durante la obra se nos va a presentar esta vida interior de este personaje y me gusta mucho la eficacia de los nombres que usa Carl Spitteler, porque él nos va a equiparar a dos personas, pero las va a dotar de alter egos, donde nos va a hacer una equivalencia de Teuda, Ceuda y la propia Imago, y va a tener un equivalente en él mismo, que va a ser Víctor, Conrad, y nos va a dejar la gran duda del equivalente glorioso de Víctor frente a Imago, que es la equivalente gloriosa de Teuda. Creo que al representar la equivalencia con la historia de Kierkegaard, es suficiente para mostrar que se nos presenta una historia de amor y un abandono, donde Víctor, nuestro héroe, va a tener dilemas frente a la realidad y frente a su deseo, frente a su amor. Creo que esto sería suficiente para resumir toda la trama. Sin embargo, quiero destacar algunos aspectos importantes que me parecieron muy bien manejados. Por ejemplo, la ficción. ¿Cree usted en apariciones?, inquirió ella. Como todo el mundo, como usted misma. ¿No tienen algo de apariciones los sueños, los recuerdos, el reflejo de un rostro amado, el resplandor de una visión en el alma del artista? Por favor, nada de trucos sofísticos. Hablemos seriamente. Todos sabemos que los recuerdos, que las manifestaciones artísticas son sencillamente productos de la fantasía. Así lo creo yo también.
Bendito sea Dios. No sabe usted lo que me alegro de que así sea. Se expresó usted hace un momento de tal manera que me hizo pensar que usted creía que dichas apariciones habían ejercido gran influencia en su vida real y en sus acciones. Y más adelante, ¿por qué ha de ser un desvarío?, preguntó sonriendo. ¿Porque estimo tan altamente los sucesos interiores como los exteriores? ¿Porque quizá los estimo infinitamente más? ¿O porque me dejo llevar por ellos? ¿Es también desvarío dejarse llevar de la conciencia o de Dios en nuestros actos? Me parece que con este diálogo logra representar toda la fuerza de la realidad psicológica. Por eso es Imago, porque nos presenta la realidad que también veíamos en la obra de teatro 6 personajes en busca de autor de Pirandello, donde los personajes también tienen una realidad que, así sea literaria, puede ser incluso más poderosa que la vida de algunas personas reales. Algo que también vimos en la obra de Iván Bunin, Cuando la vida empieza, como lo dije anteriormente. Nosotros como lectores, ¿también acaso nos enamoremos más de estos personajes ficticios, como acá? Esto y otras cosas semejantes producían luego en su sensibilidad un desasosiego que le llevaba a preferir estar a solas con ella, con su fantasía, a estarlo en realidad. Qué gran profundidad en sus palabras. Eso hacemos con las lecturas. Damos vida a fantasías que nos acompañan. Acá se nos presenta al amante quijotesco. Veamos acá. Estoy aterrada, sobrecogida por el pensamiento de que usted sufrirá cuando su hermoso mundo de fantasía, perdone esta novelesca expresión de una mujer, choque contra la dura realidad. Ay, lo siento, pero no encuentro otra palabra. Y solo me admira una cosa, que no se haya producido ya ese encontronazo cruel. ¿Entre qué hombres de alma tan delicada debe haber vivido usted en el extranjero para permitirle soñar con un mundo tan ideal, tan libre e inocente en medio del tumulto de una gran ciudad? Evidente aquí la relación con el Quijote, donde su fantasía no se vio desmentida o derrumbada por la realidad. Son otros elementos que enriquecen esta obra. Como este otro elemento que quisiera destacar, que me generó bastantes reflexiones frente a la diferencia entre la concepción del matrimonio, elementos diferentes que nos presentaba Pearl S. Bach en su obra Viento del Este, Viento del Oeste. Miren acá. Desde tu más tierna infancia viviste como un bosquimano y tu estancia en el extranjero acabó de embrutecerte. Paseas las calles de la ciudad natal como un indio por las praderas del oeste. ¿Es esto natural? ¿Se puede soportar siquiera? Repórtate. Vuelve a sentarte de nuevo en el pupitre de la escuela. Un poco de patriotismo. Bien sabe Dios que no puede hacerte daño. No te acongojes, solo lo indispensable. Nadie te exige que te conviertas en un orador furibundamente patriótico. Y es que destaco este pasaje porque aquí se hace la invitación para que, a pesar de que vivió en el extranjero, vuelva a sus raíces. Un movimiento totalmente diferente al que veíamos en Pearl S. Bach, donde al chino antes se le felicitaba por las experiencias que adquirió del occidente en el extranjero y cómo debía cambiar la sociedad, cómo debía cambiar la sociedad china. Me parece que aquí se nos muestra esa gran diferencia de concepciones entre lo occidental y lo oriental. Un aspecto interesante para reflexionar sobre nuestras lecturas. Otro elemento que quiero destacar es una reflexión sobre el amor y sobre Dios, que se me presenta en el siguiente pasaje. Dice así: La razón respondió, examina y compara. Si amas al buen Dios, ¿no te devuelve amor? Sin duda. Si amas al Papa, ¿no te ama él también? Es justo. Si amas a la condesa de Aragón y Castilla, ¿te amará ella? Eso es más difícil. Si amas a un caracol, ¿te corresponderá con su amor? Es imposible. Pues ahí lo tienes. Cuanto más bajo pongas tu amor, menos amor recibirás. El amor regocija el alma, el desamor denota embrutecimiento. Punto final. En este pasaje me gusta mucho cómo él logra poner conversaciones entre Víctor y su razón,
como esa gran cantidad de seres o entes que están dentro de nuestra propia psicología, dentro de nuestra mente, y él razona así o discute con su razonamiento. Pero lo que aquí más me gusta es cómo pone dentro de la discusión la correspondencia del amor. Porque es cierto que muchas veces amamos y no nos detenemos a pensar en la correspondencia de ese amor. Y entonces aquí me hizo preguntarme por qué está tan seguro de la correspondencia de ese amor. ¿Cómo Dios nos demuestra que somos amados por Él? Realmente me quedó esta gran duda, porque veo a Dios como ese caracol, indiferente a si lo queremos o no, y más, siendo tan omnipotente y todopoderoso, pues ¿qué necesidad tiene de amarnos? Claro, se podría decir que nos amó porque entregó a su hijo, pero eso lo decimos nosotros. ¿Realmente era su hijo? ¿No tendrá más hijos? Creo que queremos ver en él a un padre y por eso lo dotamos de esas características, pero no estamos seguros de que él nos ame. Es más algo que nosotros queremos pensar así. Realmente estas lecturas invitan mucho a la reflexión. Es una obra que resultó muy entretenida. Los invito a que la lean, por supuesto, para que me dejen sus comentarios y enriquezcamos la discusión. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.